A ver, cuando miramos un mapa de América, lo normal es pensar en geografía pura y dura, ¿verdad? Enormes placas tectónicas, cordilleras gigantes o simplemente inmensas masas de tierra conectadas. Pero la verdad es que si queremos entender cómo funciona realmente este continente, los mapas tradicionales se nos quedan bastante cortos. No está dividido por fallas geológicas, sino por fuerzas muchísimo más profundas: la cultura, el idioma y la economía. Así que hoy en este análisis vamos a redibujar el mapa desde cero. Y esto nos lleva a la gran pregunta: ¿dónde está exactamente la verdadera línea divisoria de las Américas? Porque claro, la geografía física nos da una salida fácil. América del Norte por un lado y América del Sur por otro, cortadas casi con tijeras por el istmo de Panamá. Pero, ¿y si dejamos de lado las rocas y la geología? Si nos fijamos en cómo vive realmente la gente, cuáles son sus creencias o de qué se alimentan sus economías, de repente aparece una frontera totalmente distinta. Vamos a ver dónde trazamos esa línea. Primera parada, las dos Américas. La idea fundamental aquí es que las verdaderas varas de medir no son los ríos ni las montañas, sino factores como el idioma, la religión y el nivel de riqueza. Si miramos a través de este prisma cultural y económico, el continente se parte en dos bloques gigantescos: la América anglosajona y la América latina. Y fijaos, esta macrodivisión es absolutamente crucial porque literalmente dicta todo a nuestro alrededor, desde el tipo de red eléctrica que se construye en un país hasta las políticas comerciales que marcan el día a día de millones de personas. Y con esto pasamos a nuestra primera gran zona, la América anglosajona. Bueno, las reglas del juego para la América anglosajona son bastante claras. A nivel geográfico abarca Estados Unidos y Canadá, pero lo que de verdad actúa como pegamento aquí y lo que une a estos territorios es su tejido social. Hablamos de un predominio casi absoluto del inglés, una fortísima herencia de religiones protestantes y, esto es clave, una población tremendamente urbanizada. Más del 80% de la gente vive en ciudades. Son estas inmensas metrópolis las que marcan el auténtico pulso de la región. Y claro, todo este panorama viene respaldado por un músculo económico impresionante. Tuvieron una industrialización muy temprana y eso obviamente se nota. Hoy en día estos territorios presumen de un Producto Interior Bruto colosal. Para ponerlo en perspectiva, se posicionan cómodamente dentro del top 10 mundial del Índice de Desarrollo Humano. Es sin lugar a dudas un bloque definido por unos niveles de desarrollo altísimos. Aunque, siendo realistas, en geografía nunca hay reglas 100% exactas, ¿verdad? Incluso en este bloque tan definido del norte nos encontramos con excepciones culturales interesantísimas. Por ejemplo, en pleno Canadá tenemos a Quebec, una región profundamente francófona y de tradición católica. Y luego está el caso de Groenlandia, que geográficamente es América puro y duro, pero que está vinculada a Dinamarca, habla una lengua germánica y, eso sí, comparte ese altísimo desarrollo socioeconómico del resto del bloque norte. Así que si ponemos ambos mundos frente a frente, el contraste es espectacular. Pasamos del inglés, el protestantismo y los enormes rascacielos del norte a algo completamente diferente en el sur. Lenguas romances como el castellano y el portugués, unas raíces católicas innegables y una presencia de la vida rural que sigue teniendo muchísimo peso. Y bueno, esta comparación es la puerta de entrada perfecta a nuestra siguiente protagonista. Exacto, entramos de lleno en América Latina. Lo primero que hay que tener clarísimo es que el sur no es, ni de broma, un bloque uniforme. Es un rompecabezas superdiverso. De hecho, internamente se divide en tres grandes piezas. Hispanoamérica, que son los países de habla castellana y representa cerca del 60%. Luego tenemos al gigante, Brasil, con su portugués ocupando un buen 35%. Y finalmente, un pedacito de América francófona repartida entre el Caribe y Sudamérica. Como veis, la realidad es muchísimo más compleja que el simple cliché de naciones hispanas, y ya está. Y si nos fijamos en la economía, la brecha salta a la vista al instante. Las economías latinoamericanas tienen una dependencia brutal de los sectores primario y extractivo. Pensad en exportaciones a lo bestia, toneladas y toneladas de soja, minería de cobre y litio, o unas extensiones ganaderas inmensas. Como su proceso de industrialización fue más tardío, el resultado inevitable en la mayoría de los casos es un Producto Interior Bruto per cápita más bajo y unos retos históricos bastante serios en cuanto al desarrollo humano. Pero claro, siempre hay excepciones. Y aquí tenemos a los pesos pesados que rompen el molde del sur: México, Brasil y Argentina. Estos tres países van un poco por libre respecto a la norma económica, porque cuentan con industrias pujantes. Tienen desde enormes plantas de fabricación de coches hasta desarrollo aeronáutico, actuando literalmente como los grandes motores económicos diversificados para toda la región. Y ahora llegamos al punto donde los geógrafos se tiran de los pelos. El dilema del Caribe.
Fijaos, si hasta ahora teníamos categorías más o menos ordenadas, aquí es donde todo salta por los aires. Los pequeños países y dependencias del Caribe generan un debate tremendo. Es un choque de trenes en toda regla. Por un lado te encuentras con unas características lingüísticas y culturales innegables, y por el otro, chocan de bruces con una dura realidad económica e histórica. Para que se entienda mejor, el bando anglosajón reclama países como Bahamas, Jamaica, Guyana o Trinidad y Tobago, basándose en sus evidentes lazos lingüísticos con el inglés. Pero el contraargumento latino es muy poderoso. Dicen que no, que pertenecen a América Latina porque comparten una misma historia colonial y, lo más importante, un nivel de desarrollo socioeconómico que es calcado al del resto del sur. Da igual si hablan inglés, francés o neerlandés, la realidad material es la misma. Menudo lío, ¿verdad? Al final del día los mapas exigen límites claros. Ante esta batalla entre lo que la gente habla y la realidad de sus bolsillos, ¿cómo se resuelve la tensión? Si le damos prioridad a la economía, a los lazos históricos y al desarrollo por encima del idioma que se escucha por la calle, ¿dónde narices se dibuja exactamente la raya? Pues resulta que la geografía moderna lo tiene claro y apuesta por la economía y la historia. La frontera definitiva entre estas dos Américas no es un continente cortado al azor por el agua, es una barrera humana tangible e indiscutible, la inmensa frontera terrestre que separa a Estados Unidos de México, que luego se prolonga a través del estrecho de Florida separando a Estados Unidos de Cuba. Exactamente ahí es donde acaba el norte anglosajón y donde arranca verdaderamente América Latina. Es fascinante, ¿nos parece? A menudo pensamos que nuestro mundo físico lo definen las montañas o los océanos, pero resulta que son nuestras fronteras humanas, estas líneas culturales y económicas, muchas veces invisibles, las que tienen el verdadero poder de dar forma a nuestro planeta. Es algo para pensarlo la próxima vez que tengáis un mapamundi delante. Os aseguro que ya nunca volveréis a verlo con los mismos ojos.